Hermanos y hermanas, ¿cómo les va? La clase de hoy va a datar de un principio muy importante que se llama examinadlo todo, retened lo bueno. Este principio es algo que enseñó Pablo cuando le escribió la carta a los tesalonicenses. Este principio para mí es uno de los más importantes porque ayuda al discernimiento. En Doctrina y Convenio el Señor nos dice que tenemos que tomar el Santo Espíritu por guía a fin de no ser engañados. Una de las claves para no ser engañado y para poder tener el Espíritu constantemente con nosotros es esta capacidad de examinarlo todo y retener lo bueno. En el templo se nos enseña que pupulan la filosofía de los hombres mezcladas con las escrituras. Por lo tanto, hay verdades y mentiras que se mezclan. Y muchas veces tenemos la tendencia a tirar el bebé junto al pañal. Y esto no es algo que sea inteligente, por el contrario, es algo inmaduro y es una de las maneras en que podemos ser engañados. Cuando uno busca la etimología de la palabra, examinar viene del griego dokimazo. Dice, implica probar algo para verificar su autenticidad. Dice como probar si un metal es verdadero o no. Por ejemplo, en el caso del oro, la plata, a veces había falsificaciones, viene de esta etimología. Entonces, el examinarlo todo, lo que nos está diciendo Pablo, ¿qué es? No dudar por sistema, no ser un escéptico empedernido, no desconfiar de todo, no cuestionar por rebeldía, sino de qué está hablando, que hay que evaluar, hay que tratar de discernir, constatar, someter a prueba todo aquello que estamos explorando o aprendiendo. Esto es muy importante porque implica que tener una fe madura es estar constantemente verificando todas estas cosas a fin de no ser engañados. El examinarlo todo y retener lo bueno está muy relacionado con lo que se nos da en la revelación contemporánea en Doctrina y Convenio, en el capítulo 9, el versículo 8, donde el Señor nos dice, estudiad en vuestra mente. O sea, la fe implica no es ser perezoso, no es que yo tengo que esperar que toda la revelación venga y yo no hago nada. Tengo que estudiarlo en mi mente. Tengo que hacer el esfuerzo de examinar las cosas y luego retener lo bueno. Luego buscar, preguntar si está bien. Luego buscar una confirmación espiritual de aquello que estoy indagando. El presidente Brigham Young dio una cita muy interesante que él dice, presten atención. Temo que este pueblo tenga tanta confianza en sus líderes que no pregunte por sí mismo a Dios si realmente son guiados por Él. Que cada hombre y mujer sepa por sí mismo, mediante los susurros del Espíritu de Dios, si sus líderes están caminando en el camino que Dios les indica. Acá el presidente Brigham Young nos alienta a buscar confirmación y a buscar constantemente estar examinando lo que recibimos, incluso de los profetas. Si nosotros tenemos que examinar lo que viene de los profetas y buscar confirmación de lo que ellos nos plantean, ¿qué más necesidad tenemos de hacer lo mismo con aquellas disciplinas, academias o ciencias que están vinculadas con el mundo? Si quiero indagar en la economía, si quiero indagar en la política, si quiero indagar en la medicina, si quiero indagar en el campo de la arqueología, todo lo que indague, tengo que hacer exactamente lo mismo. Estar constantemente examinándolo todo y reteniendo lo bueno. José Smith fue un ejemplo claro de eso. Cuando José Smith estaba en su época, había un montón de posiciones hegemónicas, había un statu quo de determinadas posiciones teológicas. Y él examinó, buscó sabiduría. Fue a una iglesia, fue a la otra, hizo un estudio, lo estudió en su mente. Y luego fue y preguntó, retuvo lo bueno. Esa es la clave, acá nos enseña un modelo, el modelo a seguir. Otro ejemplo importante de las escrituras de examinarlo todo y retener bueno, fue la actitud que tuvieron los de Berea. Ellos, cuando Pablo sale de Tesalónica y se va a Berea, dicen Hechos en el capítulo 17, en el versículo 11, dice Pablo, y estos, o sea los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud,
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, los de Berea tuvieron una actitud de recibir, de tener una mente abierta, no tener una mente cerrada. Escudriñaron lo que Pablo les había predicado para verificar, examinaron. No se cerraron, no tuvieron una mente cerrada. Esta actitud les llevó a tener por eso el calificativo de Pablo, eran más nobles. Cuando uno tiene una actitud de esta manera, es mucho más noble que aquel que tiene una actitud cerrada. Y tiene más posibilidad de perfeccionarse y de llegar a ser más sabio y más prudente, porque no se cierra. Y esto te ayuda a comprender mejor las verdades de Dios. Esto de tener una mente cerrada, como lo digo de manera vulgar, en psicología se estudia. La conducta humana tiene algo que se llama sesgos. A veces todos tenemos tipos de sesgo, nos sesgamos. Y esto es algo que lo hacemos y esto nos genera engaños, nos genera desviaciones, nos genera problemas. ¿Y qué es un sesgo? ¿Cómo está definido un sesgo? Dice, un sesgo es un atajo mental que distorsiona nuestro juicio. Normalmente de manera inconsciente. ¿Para qué? Para favorecer emociones, creencias o intereses inmediatos. Fíjese, lo primero es emociones, creencias o intereses inmediatos. Hay muchos tipos de sesgo. El primer sesgo de confirmación. Este es muy común. Dice, solo prestamos atención a la información que confirma lo que ya creemos. O sea, por ejemplo, solo leemos los medios de comunicación que ya apoyan nuestra opinión. Yo tengo una posición política y yo digo, bueno, solo escucho esto. Entonces, automáticamente ya tengo un sesgo y solamente quiero escuchar eso. No me interesa el otro. No voy a examinar nada más. Yo quiero esto. Eso es el sesgo de confirmación. Hay un sesgo de identidad o de grupo. Dice, defendemos ideas porque son del grupo al que pertenecemos. No porque sean verdaderos, sino porque es parte del grupo de lo que yo me identifico, entonces ya eso es lo que yo defiendo. Por ejemplo, creer algo solo porque mi familia, mi iglesia o mi partido político o mi club lo dice, bueno, lo defiendo por eso, solamente por eso. Esto ya tengo un sesgo. ¿Ah? Hay una cuestión que me hace caer en el error argumental. El sesgo emocional. Dice, creemos más en lo que nos hacen sentir emociones fuertes. Por ejemplo, el miedo, el enojo, el orgullo, que en lo que es verdadero. Por ejemplo, reaccionar con indignación ante un caso muy puntual, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando hay una emoción fuerte, me es más fácil reaccionar o defender eso. El sesgo de disponibilidad. Dice, damos más peso a lo que recordamos fácilmente. Y aunque no sea representativo. O sea, por ejemplo, pensar que un problema es generalizado solo porque vimos un caso en las noticias. Pensamos que hay inseguridad en las calles porque vimos en la noticia un caso de un asalto y pensamos que en todos lados hay asaltos. O en la ruta se murió una persona, pensamos que en todos lados, que ya si salgo, todo el mundo se está muriendo en la ruta. Eso es lo que se llama sesgo de disponibilidad. Después tenemos sesgo de autoridad mal aplicada. Es creer automáticamente porque alguien importante lo dice sin examinarlo. Por ejemplo, seguir una opinión política de un líder religioso o un influencer sin analizarlo. Bueno, lo dijo tal, listo, es verdad. Ya le doy automáticamente la condición de verídico porque lo dijo él. No examino nada. Todos estos sesgos que son de índole personal, no, son errores en la manera de percibir la realidad, automáticamente generan falsos razonamientos, que esto es lo que se llama falacias. ¿Falacias qué sería? ¿Cuál es la definición de una falacia? Una falacia se define como un razonamiento engañoso que parece válido, pero viola las reglas de la lógica. Es utilizado para persuadir o confundir. Se diferencia de la mentira en que puede ser creída genuinamente, a pesar de tener una estructura defectuosa. Muchas veces
nosotros tenemos sesgos y automáticamente por esos sesgos emocionales en general, empezamos de manera inconsciente a argumentar de manera falaz, de manera que no tiene lógica. ¿Está bien? Ahora vamos a abordar cuáles son esos tipos de falacias. Ahora, antes de pasar a eso, es muy interesante porque a veces personas que nosotros escuchamos en discursos tienen argumentos falaces y nosotros tenemos que aprender a discernir esos argumentos falaces. Porque a veces esas falacias nos caen justo para determinadas cuestiones o sesgos que nosotros tenemos. Entonces se retroalimentan y eso genera que podamos ser engañados. Acá vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, los fariseos tenían un sesgo de confirmación. ¿Cuál era ese sesgo de confirmación? Respecto a Jesucristo, ¿no es cierto? Ellos pensaban de que Jesucristo tenía que ser un líder militar. Había cuestiones vinculadas a que ellos estaban subyugados al Imperio Romano. Por lo tanto, había una mayor presión emocional para confirmar ese sesgo que tenían. Su interpretación de las Escrituras era alimentada por esta necesidad de vencer al Imperio Romano y salir de esa esclavitud que ellos se veían sometidos. Entonces, ¿cuáles son las falacias que ellos empiezan a utilizar en base a esos sesgos que ellos tienen? La primera falacia que ellos empiezan a utilizar, o bueno, una de las tantas que utilizan, es la del hombre de paja. Por ejemplo, Jesucristo plantea lo que iba a pasar con el templo, de la destrucción del templo, y ellos tergiversan, caricaturizan esa profecía diciéndole que él estaba como atentando contra el templo. De la misma manera hacen lo mismo con la falacia ad hominem. Con la falacia ad hominem también. ¿Qué es la falacia ad hominem? La falacia de autoridad. Bueno, yo te desprestigio tus argumentos. ¿Quién vos sos? Por quién sos vos. ¿Un carpintero, el hijo de un carpintero, el Mesías? Nah. De hecho, por ejemplo, cuando uno estudia la historia de Natanael de alguna manera también pareciera que estaba sesgado. Fíjense en la historia, cuando dice en Juan, el capítulo 1, el versículo 45, dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y le dijo Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Parece algo sesgado la definición que tiene Natanael, pero fíjense, fue una pregunta y una manera de examinarlo. ¿Puede salir algo bueno? Bueno, vamos a ver. Lo que parecía un sesgo no terminó siendo un sesgo. ¿Por qué? Le dijo Felipe: ven y ve, examinadlo todo. Entonces, cuando llega Natanael, dice: Jesús vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Entonces, en realidad, lo que pareció un sesgo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? En realidad era una manera de examinar. Él era una persona, según descrito por Jesucristo, que no tenía engaño, no tenía sesgos. Él realmente era una persona sincera que buscaba y tenía esta predisposición a examinar todas las cosas para saber lo que es verdadero y lo que es no. No hay engaño, no hay mentira, no hay esa predisposición a autoengañarse. Entonces, Natanael, como no era sin engaño, terminó siendo uno de los discípulos del Salvador Jesús. Otro sesgo muy importante, y es algo que fue trágico en la historia del cristianismo, fue la crucifixión de Jesucristo. Acá tenemos lo que se conoce como el sesgo de grupo, y está relacionada con la falacia ad populum. O sea, ¿qué es la falacia ad populum? Si lo dicen todos, es verdadero. Si todos opinan de esta manera, es porque está bien. Y ese sesgo, fíjense que hasta el mismo Pedro se ve influenciado por esto. La presión social te genera emociones que te hacen
hasta mentir. Porque Pedro lo niega 3 veces a Jesucristo. Le dicen, vos eras discípulo de él. No, yo no lo conozco. Mintió. No, vos sí, vos andabas con él. No, yo no anduve con él. Hasta que cantó el gallo. 3 veces el sesgo de grupo influyó en Pedro. Y ese sesgo hace ¿qué es lo que pasó? Las mismas personas que una semana lo reciben a Jesucristo, en el Domingo de Ramos, recibiéndolo como el futuro rey de los judíos, una semana después, esa misma gente es la que pide por su crucifixión. Fíjense cómo los sesgos y las falacias son tan fáciles de manipularnos. Por eso es muy importante entender estos principios, porque es la manera en que vamos a estar atentos cuando el adversario pueda dominarnos. También este sesgo de grupo, o también conocido como sesgo de identidad, puede llevarnos a la falacia de la falsa dicotomía. Por ejemplo, los lamanitas y los nefitas. Entonces solo hay 2 posiciones. Si lo dicen esto, está bien. Si lo dicen esto, está mal. O viceversa. Si lo dicen esto, está bien. No hay puntos intermedios, no hay matices. Es blanco o negro. Pensamiento bien maniqueo. Eso es una falsa dicotomía y es muy fácil caer en eso. Diría que es una de las más fáciles de caer porque la mente humana tiende a simplificar, no tiende a complejizar. Uno, por ejemplo, cuando estudia, trata de hacer un cuadro sinóptico, agarra un libro de decenas y decenas de páginas y trata de hacer un cuadro sinóptico que te simplifique. Bueno, el cerebro trata de simplificar, de generar iconos, como en la computadora. Yo de un icono, abro. La falsa dicotomía es muy común porque me simplifica. Entonces yo tengo que tratar de no ser ocioso y examinarlo todo. A veces no es tan blanco o negro. Hay puntos intermedios y matices, que es lo que nos ayuda a entender la verdad y no ser engañados. Los zoramitas tienen otro ejemplo de sesgo y otro ejemplo de falacia asociada. Por ejemplo, los zoramitas cuando hacen ¿cómo que dice? El Rameantompum, no sé cómo se pronuncia, ellos tenían el sesgo de superioridad moral. O sea, ellos se consideraban superiores al resto, eran una élite, ¿está bien? Y ese sentimiento, ese sesgo que tenían emocional de creencias, ¿qué hacía? ¿Cuál era el argumento que generaban? El de apelación a la exclusividad. Entonces es antagónico a la ad populum. Si lo hace toda la mayoría es verdad, no, como lo hace una élite es verdad. ¿Está bien? Es distinto al otro. Lo mismo son argumentos falaces, son falsos y están sesgados por cuestiones de orgullo, por cuestiones emocionales. Otro sesgo que aparece es el sesgo de la tradición, que está muy vinculada a la falacia del status quo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando José Smith viene con las nuevas revelaciones, mucha gente estaba sesgada con las tradiciones que ya venían. No puede haber milagros, los milagros ya cesaron, no puede haber visiones ni ministraciones de ángeles. Eso, un montón de sesgos y apelaciones a la tradición cristiana. Lo mismo le pasó a Lutero, lo mismo le pasó a Calvino, y así cada innovación, cada cambio cultural genera sesgos en determinadas personas que genera reacción de personas que tienen el sesgo de la tradición. Y los argumentos asociados están vinculados a eso, básicamente. Si siempre se hizo así, es verdadero. Si vos lo cambias, es falso. Y esto tiene que ver con cuestiones emocionales, de que es más fácil mantenerse como uno está, ser conservador en determinadas cosas. La clave para no ser engañados, para no caer en sesgo ni falacias, es hacerse preguntas. Acuérdense, las preguntas son claves. No existe la pregunta tonta. La única pregunta tonta es la que no se hace. Es preferible pasar por tonto 5 minutos que por engañado toda la vida. Entonces, uno lo primero que tiene que preguntarse es, ¿qué emoción me genera esto? Si hay emociones que son tóxicas, si vemos que no sentimos amor, nos sentimos turbados, si hay
celos, orgullo, hay algo raro ahí. Automáticamente tenemos que prender el luz de alarma. Hay una emoción mala, me genera rechazo, no. Esto seguramente hay un sesgo detrás o hay una falacia incorporada. Segunda pregunta, ¿qué evidencia respalda todo esto que estoy percibiendo, que estoy creyendo, que estoy sintiendo? Evidencia. Examino, a ver, empiezo a buscar información, contrasto, examino. Tercera pregunta, ¿qué evidencia contradice lo que yo siento, lo que yo pienso? ¿Qué evidencias? ¿Qué evidencia respalda? ¿Qué evidencia contradice? Busco la tesis, la antítesis para buscar una síntesis. ¿Está bien? Eso es clave para examinarlo todo. ¿Estoy dispuesto a modificar mi postura? Esa es una pregunta de sinceridad. ¿Soy como Natanael, que no hay engaño en mí? ¿Soy como José Smith, que realmente buscaba la verdad? ¿Quería saber a qué iglesia unirse? ¿Estaba dispuesto a hacer un cambio? Porque no es que José Smith quería solamente saber cuál era la iglesia verdadera, no. Él quería saber a qué iglesia unirse. Yo tengo esa disposición, esa fe en que puedo recibir conocimiento y voy a aceptarlo. ¿Qué diría alguien inteligente que piensa distinto? Ese es un ejercicio fabuloso. Santo Tomás de Aquino, él cuando hace sus libros, él utilizaba esta manera. Él trataba de ver, bueno, ¿cuál sería el contraargumento de esto que estoy escribiendo, lo que yo creo? Y él automáticamente lo describía y trataba de argumentar respecto de eso. Hacía un diálogo, un debate hipotético con la contraposición de lo que él le estaba planteando. Y eso es algo que nosotros tenemos que tratar de aprender para no ser sesgados y no caer en argumentos falaces. Otra pregunta. ¿Qué emoción domina esta escena? O sea, ¿hay alguna emoción vinculada al que está hablando? No solamente lo que yo pienso. ¿El que está hablando? ¿Qué habla desde el odio, desde el amor, desde la razón? ¿Es moderado, es templado, es celoso? Bueno, tengo que aprender a identificar eso. ¿Veo un sesgo? ¿Hay un sesgo acá? ¿Lo aprendo a ver? ¿Hay alguna falacia que estoy identificando? Tengo que aprender a discernir rápidamente los argumentos falaces. ¿Qué habría cambiado en la historia mía, del mundo, de todas estas personas que podamos estudiar a lo largo de la historia, si hubieran aplicado el principio examinando todo, reteniendo lo bueno? Esta es una pregunta que tenemos que hacerlo. ¿Estoy examinando todo? ¿Estoy reteniendo lo bueno? ¿Estoy tirando el pañal junto al bebé? Hermanos y hermanas, yo les doy mi testimonio de que este principio es fundamental. Si yo no hubiera aprendido este principio de joven de manera intuitiva, no estaría haciendo este video con ustedes. No sé qué sería mi vida hoy. Pero yo me bauticé a los 21 años, vinieron los misioneros, yo me consideraba ateo, no creía en Dios, para mí eso era todo algo mitológico. Y cuando vinieron los misioneros y empezaron a enseñar a mi familia, tomé la determinación de que yo tenía que examinarlo todo de alguna manera. No solamente escuché a los misioneros, empecé a ver qué decían los evangelistas, los protestantes, qué decía la Iglesia Católica. Yo había tenido una formación católica, así que empecé a estudiar antes de tomar la decisión de bautizarme. Y no me hice un gran teólogo, pero además de los sentimientos del Espíritu, yo necesitaba una confirmación racional de que lo que yo estaba haciendo era correcto. Por eso el primer libro que yo leo no fue el libro de Mormón en su plenitud, sino que fue una obra maravillosa y un prodigio. Y ese libro me ayudó muchísimo porque fue una manera de examinarlo todo, examinar todo el planteo doctrinal de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si yo hubiera sido sesgado y me hubiera cerrado en una posición, hubiera desechado, no estaría hablando con ustedes. A lo largo de mi vida he tenido muchas tradiciones, muchas falacias incorporadas en mi crianza, muchos sesgos culturales de este país que he tenido que examinarlos para ver qué es lo que estoy haciendo mal. Porque uno lo hace de manera inconsciente. Cuando uno aborda con sinceridad
y tiene ese deseo de perfeccionarse, de cambiar y de buscar la perfección, de acercarse más a Jesucristo, uno empieza a abrir la cabeza, empieza a abrir su mente y elimina todos esos sesgos y empieza a identificar las falacias que uno tiene, las falacias que vienen de afuera. Les invito, hermanos, que puedan reflexionar en esto, que puedan volver a ver la clase, que si les gusta la clase me pongan un me gusta, que sigan el canal, que puedan hacer sus comentarios, preguntas, sugerencias, y comparto todo esto con ustedes diciéndoles que les amo, que espero que les pueda ayudar, lo hago para eso, y dejo esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén.